Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí desde el set del Centro Cristiano del Recreo, compartiendo con ustedes esta clase del Espíritu Santo. Hoy vamos a seguir con los dones y vamos a ver hoy los dones que nos hacen falta para terminar todos los dones. La clase pasada estuvimos viendo 6 dones, que son los dones de poder y los dones de revelación. Hoy vamos a ver los dones de expresión y vamos a comenzar con este don, con el don de profecía. Entonces iniciamos nuestra clase entonces con el don de profecía, que es uno de los dones espirituales que están dentro de la palabra de Dios, que nos llevan a presentar lo que es el don de profecía. Amén. Entonces dice que el don de profecía, en la palabra griega traducida para profecía, es la que está en Primera de Corintios capítulo 12:10 y Romanos 12:6, que significa anunciar o declarar. O sea, la palabra griega que traduce profecía es anunciar o declarar. ¿Qué va a declarar? ¿O qué va a anunciar? La voluntad divina, a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios. O sea, el don de profecía lo que hace es anunciar o declarar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera, repito, la verdad de Dios, la cual está diseñada para influir a los creyentes o a la iglesia. Amén. El don de profecía es un don sobrenatural que Dios da a la iglesia para recibir divinamente su mensaje. Amén. Entonces, es un don expresado y que siempre va a mostrar eventos futuros o eventos inmediatos. Amén. El don de profecía no es del pasado, es algo que el Señor pone en el que tiene el don, el que tiene esta habilidad sobrenatural para manifestar o anunciar lo que Él quiere decirle, ya sea a un grupo o a una persona en particular. Pero este don siempre se da dentro de la iglesia o donde haya bastantes personas. Este no es un don que se usa de una manera particular, que llega a decírsela a la persona sola. Siempre se dirá donde haya congregaciones. ¿Para qué? Para que así se pueda evidenciar y se pueda dar con claridad la palabra. Amén. A fin de que la iglesia sea quien determine que esta es una verdadera profecía. Amén. Este don produce al pueblo de Dios, este don bendice al pueblo de Dios, ya que sea la persona o sea un grupo, se manifiesta con la habilidad de expresar por medio del Espíritu Santo lo que la mente de Dios y no la mente humana quiere decirle a la iglesia o a una persona en especial. Amén. Te decía que este don se expresa dentro de la iglesia, y aunque se dirige se puede dirigir particularmente, se puede expresar para que sea juzgado, te repito, para que la iglesia juzgue lo que el profeta está diciendo, lo que la persona está anunciando, lo que la persona le está expresando, ya sea un mensaje a toda la congregación o a alguien en particular, pero es la iglesia misma la que evalúa la palabra. Amén. Es de alto beneficio para la iglesia. Por eso en Primera de Corintios capítulo 14 nos habla de las 3 características que debe traer este don.
Te repito, Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 3 nos habla de lo que este don, las características que tiene este don. Amén. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, 1, para exhortación, 2, y para consolación. Amén. Entonces este don usa estas 3 características. Siempre el mensaje de Dios, que debe ser para un evento futuro o para un evento próximo, la profecía siempre debe llevar un carácter de edificación a la iglesia, pero debe llevar a exhortación, consolación y edificación. Estas tres cosas. Estas son las 3 características que muestran la palabra profética, la palabra de profecía. Amén. La habilidad que edifica a los creyentes sirve de buena señal a los incrédulos. Por ejemplo, si en una congregación un profeta o un hombre o un creyente que tenga este don lanza una palabra de profecía, debe edificar tanto a la iglesia y debe servir de señal a los nuevos, a los incrédulos, a los que entran por primera vez a la iglesia. Debe servirle porque por decirlo así, le desnuda una parte de su vida y ellos quedan impactados con la palabra. Miren lo que dice en Primera de Corintios capítulo 14 en el versículo 24 y 25 con respecto a lo que yo les estoy hablando. En el 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón, está hablando del incrédulo, del que visita a la iglesia, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Por ejemplo, yo soy incrédulo y llevo una iglesia y viene un hermano y se levanta y habla a la iglesia y me habla a mí en particular y me dice, el Señor te dice esto, y me desnuda mi pasado o me desnuda lo que yo tengo en mi corazón, que nadie lo sabe, solamente lo único que puede hacer uno es arrodillarse y entender que Dios le está hablando. Para eso es la edificación de la iglesia, porque la iglesia queda edificada y las personas que llegan a la iglesia también toman un impacto grande al recibir este don de la profecía. Bueno, mis amados, entonces este es el primer don de los 3 dones, de los dones de expresión. Ahora vamos a ver el don de hablar en lengua, el don de hablar en lengua, que es el segundo de los dones de expresión. El don de hablar en lengua es una habilidad espiritual del Espíritu, que el Espíritu Santo le da a un creyente para que hable en un idioma que él mismo no conoce. ¿Con qué fin? Con el fin de edificarse a sí mismo y edificar la iglesia. Este don permite que el hombre se edifique a sí mismo, que el creyente se edifique a sí mismo, porque habla en un idioma que él no conoce, habla palabras a Dios. Amén. Jesús mismo lo dijo en Marcos capítulo 16 en el versículo 17, cuando dijo, estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre, y cuando habló de mi nombre, dijo, hablarán nuevas lenguas. O sea, Jesús estaba diciendo, estaba previendo que venía este don a manifestarse en los creyentes. Amén. La primera vez que se habló en lengua fue en Hechos capítulo 2. Vamos a mirar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la primera vez que se habló en lengua. Amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 5 y vamos a entender lo que sucedió
este día en el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo de la venida del Espíritu Santo, juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de los que estaban ahí, de estos judíos piadosos que estaban en la celebración de la fiesta de Pentecostés, estaban escuchando que 120 hombres que estaban ahí, hombres y mujeres, estaban hablando en otras lenguas. Y dice, y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, ellos oían que estos hombres que se les había derramado el Espíritu Santo estaban hablando en unas lenguas de ellos mismos. Y dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua, en la lengua que hemos nacido? Entonces dice que partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto, y siguen nombrando muchas partes de la tierra de África, estaban hablando ellos estaban escuchando ellos que estos hombres estaban hablando en otras lenguas. Amén. Entonces se maravillaban de esto, de que el Espíritu Santo se derramaba y que ellos hablaban en unas lenguas extrañas, pero se maravillaban de que ellos le escuchaban hablar en sus propias lenguas. Amén. Entonces este es el don de lengua, es la manifestación espiritual que tiene un creyente, donde el poder del Espíritu Santo le da la habilidad de hablar en una lengua extraña que él mismo no conoce, para edificación de sí mismo y para edificación de la iglesia. En el versículo 11, miren lo que dice de Hechos capítulo 2, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, cuando tú estás hablando en otras lenguas, no estás hablando en jeringonce, no estás hablando en palabras raras, lo único que estás hablando es una lengua extranjera que tú no conoces, y el poder del Espíritu Santo lo que te hace es expresar palabras maravillosas a Dios. Amén. Entonces, hablar en lengua es un don que edifica a la iglesia, pero sobre todo beneficia a quien la habla. En Hechos, en Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a mirar en el versículo 2 lo que nos habla. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces, ¿a quién le habla? Habla a Dios, habla a Dios. Este es el don de lengua. Hablar en lengua puede ayudar a expresar lo que en tu espíritu y con tus palabras tú no le puedes decir a Dios. Lo que tienes guardado en tu espíritu y quisieras decirlo, no tienes palabras. Entonces viene el Espíritu Santo en un tiempo, en un momento de intimidad y derrama este don en ti, te da esa habilidad de que tú puedes expresarle en idiomas que tú no conoces, idiomas extranjeros, las maravillas que están en tu corazón para decirle a Dios. Amén. En Primera de Corintios capítulo 14, en el versículo 4 y en el 5 nos dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisieran que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que todos que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Amén, para que la iglesia reciba edificación cuando alguien la interpreta. Este don no es dado a todos los creyentes. A veces creemos que todos debemos tener este don, y creemos que en algunas doctrinas, algunas iglesias nos enseñan que una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas.
Y esto no es así, esto no es lo que a mí me dice la palabra. Las escrituras a mí me señalan que en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 10, me señala lo siguiente. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía. Mira que va diciendo a uno, a otro. Y dice a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua. O sea, cuando se escribió, cuando quedó escrita la palabra, quedó escrita claramente. El cuerpo de Cristo es uno, y a unos les da un don, a otros les da otro don, a otros les da otro don, a otros les da otro don. No está diciendo que todos tenían que tener el don de lengua. Luego, no es evidencia el bautismo del Espíritu, no es evidencia de que tienes que hablar en lengua. Hay veces se me ha acercado un hermano frustrado a decirme que que él no habla en lengua, entonces no tiene el Espíritu Santo. Cuando ya aquí nosotros enseñamos que la evidencia del Espíritu Santo en la vida es cuando uno cree en Cristo. Nosotros somos bautizados por el Espíritu. Somos bautizados en el Espíritu cuando recibimos a Cristo. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, en el 29, nos habla y nos certifica esto de lo que yo te estoy hablando. Dice: ¿son todos apóstoles? Está diciendo Pablo, ¿son todos apóstoles? No pueden ser todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No pueden ser todos profetas. ¿Son todos maestros? No. ¿Qué tal que todos seamos maestros? Entonces, ¿quién enseña a quién si todos somos maestros? Si todo el mundo fuera profeta, entonces ¿qué profecía vendría si todos somos profetas? ¿Tienen todos los dones de sanidad? No. ¿Todos hablan lengua? No. Entonces la palabra nos está enseñando que todos no tenemos todos los dones. Porque entonces, si yo tengo todos los dones, ¿yo alguna necesidad tendría de ti? Amén. Entonces, el hablar en lenguas no es una evidencia de esto. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar del don de interpretación de lengua. El don de interpretación de lengua es la habilidad de traducir de un idioma extranjero al donde están los oyentes. O sea, alguien habla en lenguas y el que tiene el don de interpretación de lengua, el otro habló en una lengua extranjera, interpreta lo que éste dijo al idioma en el que están los oyentes. Por ejemplo, aquí en el Centro Cristiano El Recreo, alguien comienza a hablar en lengua y el que interpreta la lengua se levanta y habla en el idioma de nosotros, en idioma español, nos traduce todas las divinidades que el otro habló a Dios o lo que Dios haya dicho. Amén. O sea que el don de lengua, el don de interpretación va pegado con el don de lengua. También es la habilidad sobrenatural de interpretar un idioma extranjero sin que lo hubiera aprendido. O sea, yo tengo o tú tienes el don de interpretación y tienes esa habilidad sin haber estudiado este idioma. El poder sobrenatural de este don es que tú tienes esa habilidad sobrenatural de poder hablar el idioma extranjero sin siquiera haberlo estudiado. Esa es una habilidad sobrenatural sin que lo hubieras aprendido. Es sobrenatural que la persona pueda entender varios idiomas e interpretarlos sin conocerlo. El objetivo de este don es que todos se puedan beneficiar, la iglesia se pueda beneficiar de lo que Dios dice, de su verdad. En 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios 14, en el versículo 5 nos dice: así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que todo profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Este don debe ir para edificación de la iglesia. Amén. Con el de lengua. Si no está entonces la lengua, ¿para qué van a servir? ¿Para qué van a servir?
Deberían estar los dos dones, porque si no, la iglesia no queda edificada y solo queda edificado quien tenga el don de lengua. En 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 28, nos dice lo siguiente acerca de esto: y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Si no hay intérprete, entonces ¿en qué beneficia a la iglesia? Estoy hablando de la iglesia, que alguien tenga el don de lengua. Si no hay intérprete, solo se beneficia a él mismo. Y el apóstol Pablo enseña aquí que mejor calle si no hay intérprete. Amén. Amén. Entonces le estaba hablando del don de interpretación. Hay otro don que se llama el don de misericordia, que es la capacidad sobrenatural de sentir amor, pero también sentir dolor. El amor más dolor te da la compasión hacia los que están en necesidad espiritual. El don de misericordia es muy confundido también, porque creemos que es sentir dolor por la necesidad ajena, por alguien que tiene hambre, por alguien que tiene una enfermedad, y no es así. Esa es misericordia, pero el don de misericordia es sentir dolor por la necesidad espiritual de una persona, por la necesidad de que esta persona necesita de Cristo, por la necesidad de que esta persona está perdida, sea rico o sea pobre. El don de misericordia es sentir dolor por una persona rica también, que tiene de todo, pero que está perdida. Amén. Este es el don de misericordia. Va más a la necesidad espiritual, al dolor de la necesidad espiritual, que a la material. Amén. Y el don de servicio, que es el último don que te quiero hablar. Este don tiene la capacidad sobrenatural de satisfacer las necesidades de la iglesia y de su cuerpo, sin ningún fin. O sea, la persona no tiene ningún fin ni ningún interés para sí mismo. Lo hace desinteresadamente. Su don le da siempre la capacidad para el querer ayudar. Este don tiene que produce un deleite en servir, en ayudar. Ve la oportunidad en todo momento por servir. Amén. Y la aprovecha. Tiene un corazón de siervo. Jesús dijo: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Yo he venido a servir y no a que me sirvan. Bueno, mis amados, aquí estamos presentándoles estos últimos dones para terminar y concluir esta clase de los dones. Ahora, en la siguiente clase viene el fruto del Espíritu. No te la pierdas. Seguimos por aquí, por este canal. Aquí estamos siempre enseñando la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.